Hace un año viajamos a Valencia para descubrir Osbot Power, una marca de motos artesanales creada por David Sánchez hace ya unos cuantos años y que además llevaba unos cuantos años también creando preciosas motos a medida a partir de componentes Well. Además había logrado la victoria de su categoría subiendo a Pikes Peak, algo que no había hecho ninguna otra marca de motos española en la vida. Prometimos a David, después de contarnos esta apasionante historia, que regresaríamos este año para contar si había logrado la victoria en categoría absoluta en la mítica subida americana, pues este pasado 2018. Una historia que queríamos contar en primera mano, visitando Pikes Peak y acompañando al propio David y a su piloto, pero por unas cosas y por otras, pues al final no pudo ocurrir. Tras unas cuantas llamadas de teléfono, hemos decidido acompañar a David en una nueva aventura que va a durar unos cuantos años y que espero que también dure unos cuantos años y unos cuantos episodios aquí, en Power Art. Así que mejor que os la presente él mismo. Pues David, cuéntame, el año pasado estuvimos aquí, nos enseñaste la Morlaco ahí medio en mal estado, y ahora de repente la tenemos aquí en la mesa medio desmontada. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, yo creo que la verdad ya te conté que era un proyecto que siempre me había generado, desde que luego, digamos, estaba un poco abandonado, dudas sobre si seguir con él o no. Y bueno, hace un tiempo al final, después de valorarlo y casi estar a punto de coger todo y tirarlo, sí, pues al final decidí terminarla, un poco porque quiero seguir trabajando con el mismo concepto de moto que la Morlaco. Entonces, la idea es hacer una moto nueva, pero antes de hacer la moto nueva, ya que tenemos un montón de cosas hechas con esta moto, creo que merece la pena terminarla. También un poco que sirva para que la gente entienda mejor el concepto, incluso para poder buscar cierto tipo de apoyos para la nueva moto que quiero hacer. Y bueno, ese es un poco el motivo. Diríamos entonces que es como pasar página del estilo dirt track que tenías más últimamente con las últimas motos, con la de Pikes Peak y todo esto, y pero bueno, cambiar otra vez. Seguiremos haciendo motos de ese estilo, porque esa, digamos, es una línea en la que estamos trabajando y vamos a seguir con ella. Esto sería un poco expandir, abrir otra línea diferente. ¿Qué tipo de desafío tienes planteado con motos de este estilo? Porque, a ver, yo el año pasado cuando te dejamos aquí, terminamos el vídeo, teníamos idea de volverte a ver en Pikes Peak, no pudo ser. Para seguir un poco esa línea, ¿cómo acabó ese tema y cuál es vuestro desafío ahora? ¿Qué queréis afrontar? Bueno, la primera vez que fuimos a Pikes Peak, la verdad es que fue un esfuerzo bestial en todos los aspectos, en el tema de terminar la moto, que todo íbamos con mucho retraso y llegamos todo cogido con pinzas por los pelos. Con el tema económico teníamos unos cuantos sponsors, pero aún así también fue un esfuerzo muy grande a nivel económico. Entonces, al final el proyecto salió bastante bien porque terminamos cuartos en la general y un poco la idea era volver a Pikes Peak, lógicamente para hacerlo mejor que la primera vez que habíamos ido, porque para ganar. Sí, para intentar ganar. Entonces, para intentar ganar te hace falta tener una serie de cosas y en principio parecía que las podíamos tener, pero luego conforme fuimos avanzando con la preparación del proyecto hubo algunas que se empezaron a torcer y llegó un punto en el que no merecía la pena de... podíamos haber ido, pero al final haber ido un poco en las mismas condiciones que fuimos la primera vez no merecía la pena. O sea, si íbamos era para ir mejor y hubo un momento en el que vimos que ya eso no iba a ocurrir, con lo cual lo mejor fue pisar el freno y no ir. Reflexionar, y es un poco lo que ha disparado aquí el tema de retomar Morlaco, ¿o era independiente? Yo creo que es independiente. Lo de la Morlaco era una cosa que estaba ahí, ¿sabes? El RQR, de no la acabé y la quiero acabar. Sí, y entonces, pues bueno, estas cosas han sido como una fruta que va madurando y al final cae, pues es lo que ha ocurrido con este proyecto. Yo creo que ha llegado el momento de terminarla y de empezar un poco a trabajar en esa línea. Si yo viera un coche desmontado en piezas encima de una mesa y viera ahí medio coche, no te pediría que me lo montaras porque sé que no te costaría tan poco tiempo, pero me has dicho que eres capaz de montar la moto y explicármela después, así que sí. Vamos a ver cómo la montáis. Se monta muy rápido esta moto. Sí. Tengo fe, así que vamos a verlo y luego me explicas las partes técnicas, ¿te parece? Muy bien, perfecto.
Han sido algo más de 5 minutos, David, pero bueno, la tienes ya montada. Llevabas tiempo sin montarla. Sí, o sea, yo creo que unos 15 años o así. Joder. Es muy distinta a una moto tradicional. Aquí no hay horquilla. Cuéntanos un poco por qué se utiliza un sistema alternativo y tan extraño, voy a decir. Bueno, hay muchas motos que utilizan sistemas de este tipo. Lo que pasa es que bueno, la gran mayoría utilizan horquilla. Quizás, o sea, la principal ventaja de este tipo de suspensión delantera es que a nivel de diseño, cuando estás diseñando la moto tienes mucho más control sobre diversos aspectos, o sea, desde el nivel de hundimiento que tiene la moto delante cuando frenas, que en una horquilla es el que es, y aquí puedes ajustarlo, tanto a nivel de diseño como luego cuando ajustando la moto tienes mucho más control sobre eso. Tienes control sobre la geometría, puedes diseñar el sistema para que cuando la moto frene pues se acorte o no se acorte o se mantenga constante, toda la geometría del tren delantero igual, tienes control, o sea que digamos que es un sistema que te permite mucha más capacidad de diseñar la moto exactamente como tú quieres. En cierto modo es como un doble triángulo de una suspensión de coche, básicamente. Es girado. En este caso va mirando para adelante, pero es exactamente lo mismo. Esto sería la mangueta y en vez de ir la rueda para allí, va para adelante con su caída, su avance controlado. De todas las motos que te hemos visto, llevamos manillares de Tier Track, aquí llevamos manillares por debajo de la tija, pues como una moto ya de velocidad. Si vamos más hacia atrás, motor, ¿me cuentas un poco la historia de dónde sale el corazón de la bestia? Es un motor como esta moto la diseñamos en el 2002, pues es un motor de Honda CBR 954, que era la moto nueva que había en aquel momento de Honda, y es un motor que de hecho está sin estrenar, o sea, la moto nunca es una moto que la compramos nueva y nunca la llegamos a arrancar. Esto es un poco como tu venganza contra ti mismo de acabar algo que empezaste y nunca llegaste a arrancar, y ahora viene aquí David y la va a terminar y la va a arrancar y va a funcionar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Todo el chasis es tubo de acero? Sí. ¿Al cromo molibdeno? Todo es acero, no es al cromo molibdeno. Acero y ya está. Sí. ¿Lo soldaste tú? Sí. Esto tiene tela, El chasis es multitubular, la horquilla también es multitubular y luego los brazos de la suspensión son de aluminio mecanizado. Tema de muelle y amortiguador, aquí, como esto es alternativo y no tienes una horquilla, ¿tienes que buscar un muelle que te valga para este tipo de suspensión o puedes adaptarlo? Está diseñado a propósito para este tren delantero, y luego TFX, que es una marca holandesa de suspensiones, de amortiguadores, nos lo hizo completamente a medida. En cierto modo parece un paralever de BMW, podríamos decir. Es diferente, es diferente. La geometría porque lleva dos triángulos y el otro solo uno, pero tienes muelle y amortiguador delante. Al final sí, algo puedes ajustar ahí también. Si nos vamos más para atrás, todo el tema de basculante... El basculante es el basculante original de Honda, porque esta moto tiene una particularidad. Normalmente en casi todas el basculante va anclado al chasis, pero en esta moto, si te fijas, va anclado al motor, con lo cual, digamos que yo hice el chasis de aquí para adelante y de aquí para atrás mantuve lo que había ya de Honda. De Honda, eso es. También atrás montamos un amortiguador TFX, pero lo que es por ahora toda la geometría de la suspensión trasera es la de la moto al final. Yo lo que veo aquí es que te falta todavía mucho recorrido para tener la moto rodando, porque no tenemos carenado, araña, sí, su chasis. Esta moto no tiene carenado porque está hecha, todos los elementos, digamos, el airbox sería la parte que iría aquí, el depósito de gasolina la parte que viene aquí encima, y eso es todo visto. Luego tienes un subchasis, que es donde te sientas, entonces y luego hay una cúpula y aquí dos tomas de aire para el airbox. Que son las del render que hemos visto de la moto, sí, en tu web, y que ahora Diego colocará por ahí encima de la imagen para que sepamos. Eso es. Entonces, digamos que todos los elementos funcionales de la moto son los que luego tú ves, no hay nada que los cubra, y bueno, y ahora estamos trabajando en todo eso, el airbox haciéndolo con
impresión 3D y bueno, sí, tienes toda la razón en que nos queda todavía bastante trabajo para terminar la moto, pero bueno. ¿Alguna cosilla que has cambiado respecto al diseño original? Nos has enseñado antes esto, fuera de cámara. Sí, realmente en los renders también está la batería colocada aquí. Batería diminuta, por cierto. Sí, es una batería de litio, marca Super B, holandesa, que son las que utilizamos normalmente, que tiene un resultado, la verdad, que súper bueno. Entonces, este es el soporte, que ahora mismo está hecho impreso en 3D. Y digamos que esta ubicación también estaba en el diseño original. Y bueno, lo único que hemos hecho ha sido poner aquí el botón para arrancar la moto, porque así nos ahorramos tener que llevar cables hasta aquí. Y aquí en el propio soporte también hay unos cuantos fusibles. Luego las piñas sí que sean normales, el mando del acelerador. Sí, eso sí. Eso se queda todavía, es que como es tan extraterrestre la moto. Eso será normal, claro. Normal dentro de lo que cabe. ¿La estética la vas a mantener sin cambios? La estética va a ser la que hay en los renders. ¿Para cuándo vamos a ver esta moto funcionando en el circuito? Este año. Este año. ¿Te vamos a grabar en el circuito con ella? Sí. Venga, pues te voy a tomar la palabra, nos vamos a quedar con esa historia, seguiremos con otro episodio, me imagino que haremos uno en medio ya cuando la tengas vestida antes de ir al circuito, si te parece. Sí, perfecto. Y luego, pues oye, hacemos eso, la vemos en marcha, te vemos a ti montado encima justo. Bueno, yo un paseo me daré, pero vamos, la moto la llevará un piloto. Normalmente sueles trabajar con pilotos, ¿no? Siempre, sí. Para ajustar mejor. Sí, porque no tiene sentido, o sea... El ingeniero es ingeniero. Claro. ¿Hay algún ingeniero buen piloto también? Sí, hombre, seguro que lo sabrá, pero yo no soy uno de ellos. No hay problema, seguro que van más rápido que yo, así que no vamos a preguntarnos eso. Pues muchas gracias, David. Vamos a dejar al vídeo que la gente en los comentarios nos cuente y te pregunte lo que quiera de la moto rara, porque al final seguro que hay gente que tiene con cuestiones técnicas. Y nos vemos en 2 meses, ¿te damos para terminarla? ¿3? A ver, ¿6? A ver, ojalá. Ojalá que sean 2 meses. Un saludo, cuidaros todos y nos vemos pronto.